Recording in progress. Está bien. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros. En un momento más vamos a dar inicio. Vamos a dar unos minutos para que se conecten más compañeras y más compañeros. Mientras, por favor, si nos apoyan colocando sus datos en este chat, su nombre, edad, entidad federativa y correo electrónico, por favor. Muchas gracias.
Compañera Connie. Sí, compañero, dígame. ¿Quién se quedó con la referencia de vanguardia progresista? No sea malito, si quieres solo tratamos en el chat. Es que aquí no puedo hacer comentarios al respecto, por Ok. favor. ¿Sí? Está bien, está Muchas bien. gracias. Ok. Gracias, gracias. Bye. Bye. La ventaja del Uber. Damos unos... Damos unos minutitos más, por favor. En un momentito más damos inicio. Bueno, pues vamos a dar inicio. Muy buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidas y bienvenidos a este penúltimo curso, el módulo número 15 de Política Transversal con el tema Combate a la Corrupción. Gracias por conectarse una vez más a este ciclorama de políticas públicas con enfoque de derechos humanos. Y pues bueno, este tema yo creo que puede llegar a ser muy polémico debido a la connotación tanto social, política, económica, que puede llevar a un mal funcionamiento de las instituciones, las organizaciones y pues en general de la sociedad, lo que puede derivar en, no sé, en un retroceso o al poco avance económico de un país, ¿no? En pocas palabras, puede obstaculizar el despegue económico del país, ¿no? Y pues quiero agradecer, como todos los días, la presencia del INE, a quien diariamente nos acompaña para dar certeza de la correcta impartición de estos cursos de formación política.
Y para dar este tema, pues tan señalado y que desafortunadamente nos aqueja a todas y a todos en nuestro querido México, se encuentra hoy con nosotros y nosotras el maestro Jaime Hernández Colorado. Él tiene una licenciatura en Política y Administración Pública en el Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México y tiene una maestría en Derecho, máster en Derecho Constitucional, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales por el Ministerio de la Presidencia del Gobierno de España. Voy a dar una muy breve reseña de su currículum porque en realidad tiene más o menos 20 páginas de currículum, pero pues bueno, vamos a leer algunas nada más. Él ha sido becario del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, investigador visitante del Lozano Long Institute of Latin American Studies en el Lila University of Texas, Austin. Ha sido becario del programa de estancias cortas de investigación en la Secretaría de Relaciones Exteriores, miembro del equipo de investigación en el diagnóstico de mecanismos de transparencia, acceso a la información pública y contabilidad del gobierno del estado de Guanajuato, miembro del equipo de investigación del CIDE en el diagnóstico del servicio profesional de carrera de la Procuraduría General de la República, miembro del equipo de investigación en 5 proyectos sobre seguridad pública y participación ciudadana, miembro del equipo de investigación del CIDE en el proyecto de construcción de indicadores de desigualdad, de trato en los programas presupuestales mexicanos, proyecto para la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación en el CONAPRED, miembro del equipo de investigación del CIDE en el proyecto de mecanismos de transparencia, acceso a la información pública y contabilidad del gobierno del estado de Guanajuato, miembro del equipo de investigación del CIDE en el proyecto denominado Estudio para la Reconceptualización de la Secretaría de la Función Pública en el contexto de la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de combate a la corrupción. Miembro del equipo de investigación del CIDE en el proyecto de construcción del Sistema Municipal de Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción en el municipio de Querétaro, profesor de asignatura en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, coordinador ejecutivo del Programa Interdisciplinario de Rendición de Cuentas del Centro de Investigación y Docencia Económica, el CIDE, y además ha participado como ponente en un sinfín de coloquios, seminarios, congresos, cursos, etcétera, etcétera, etcétera. Yo podría seguir, pero nos llevaríamos gran parte del tiempo. Y pues quiero dar la bienvenida, sea usted muy bienvenido, maestro Jaime. Este espacio es suyo. Si puede, por favor, adelante con su ponencia. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias además por la invitación del Instituto de Formación Política, y si les parece bien, vamos, además de darles la bienvenida a quienes nos acompañan, a iniciar la conversación el día de hoy. Yo, la verdad es que no tengo inconveniente en que sobre la marcha vayan surgiendo las preguntas, pero probablemente sea lo más sensato para todas y todos que las preguntas las vayamos juntando para la parte final, para que logremos concluir la conversación así como está planeada. En primer lugar, yo quisiera poner atención, llamar la atención de ustedes al respecto de la imbricación que existe en términos conceptuales entre varios conceptos, particularmente el de la transparencia, la rendición de cuentas, con todos aquellos vinculados con las estrategias de combate a la corrupción. Creo que esta es una buena entrada y si les parece bien, insisto, las preguntas que fueran surgiendo, sea que nos hagan favor de colocarlas en el chat o que las puedan trasladar en la parte final, y con muchísimo gusto las atendemos. En primer lugar, destacaría, por ser el primero que apareció en nuestro marco normativo en el país, el concepto de la transparencia, que conviene entenderlo como sabemos, como lo tenemos, creo que ya suficientemente claro después de varios lustros de habernos acostumbrado a su vigencia, como un conjunto o articulación de obligaciones de los diferentes órdenes de gobierno en el país.
En todo caso, conviene rescatar la idea de la transparencia como el conjunto de mecanismos que nos permiten no solo seguir los cursos de los gobiernos de manera rutinaria, de manera cotidiana, sino también, en otro sentido, identificar las motivaciones de las decisiones públicas que toman los gobiernos y, por supuesto, también entendiéndolo como un mecanismo que permite, que va contribuyendo de manera paulatina a la disminución de los espacios de discrecionalidad que existen en las administraciones públicas. En tal sentido, desde luego que debe reconocerse que la transparencia permite que se vayan abriendo los espacios administrativos y que disminuyan, o al menos que se genere un contexto menos favorable para que existan espacios de opacidad en los que las y los funcionarios públicos pueden actuar de manera plenamente discrecional, y entonces al irse reduciendo esos espacios de discrecionalidad, alumbrándose con los mecanismos de transparencia, esta lógica empieza ya a llevarnos a la vinculación con el combate a la corrupción y con el concepto de la rendición de cuentas. De otro lado, también debemos entender que la transparencia no solo es provisión de información, sino que se articula, se constituye como un mecanismo de bisagra que permite, dado el conocimiento y dada la difusión de la información, permite que las personas que acceden a la información públicas estén en condiciones sin duda distintas, mejores respecto a las que estarían en caso de que no tuvieran esa información, estén en mejores condiciones para la exigencia, para el acompañamiento y para la vigilancia de los gobiernos en los 3 órdenes de gobierno que tenemos en el país. Esta mejora de las condiciones de las y los ciudadanos al acceder a la información pública también articula mecanismos de vigilancia y de acompañamiento ciudadano para las acciones gubernamentales, lo cual de suyo establece ya un contexto mucho más favorable en términos de apertura gubernamental, pero también en términos de disminución de la discrecionalidad de las administraciones públicas. Hay también que tener en cuenta que en esta lógica de participación ciudadana, la información que se pone a disposición de las personas respecto a las decisiones públicas, como ya dije, también puede ser de utilidad, y esto lo hemos visto desde que empezó la política de transparencia en nuestro país. Puede ser oportunidad para la articulación de demandas ciudadanas concretas y el fortalecimiento de los espacios de participación ciudadana respecto de decisiones que afectan directamente la vida de las personas en un territorio o en una demarcación determinada. Toda esta articulación de la lógica de la transparencia, desde luego que tiene su anclaje constitucional, como sabemos, en el artículo 6º de nuestra Carta Magna, pero adicionalmente, en términos de constitucionalismo comparado, diríamos, este anclaje se encuentra definido alrededor del mundo conforme a la lógica del derecho de acceso a la información, que desde luego forma parte de la estructura de los derechos fundamentales en todo el mundo, no necesariamente en todos los países, pero sí en una lógica de reconocimiento global, si lo podemos frasear así. Bien, esta idea entonces que tiene articulación como derecho del acceso a la información, según la opinión del profesor Roberts, depende esencialmente de 2 vertientes, 2 elementos sin los cuales no puede existir el acceso a la información. El primero de ellos es la buena organización de los archivos, es decir, la gestión documental adecuada. Y el segundo, la existencia de un servicio profesional. El primer tema suele ser uno
de los que hemos tratado con menor profundidad en nuestro país, a pesar que existe ya una legislación general en materia de archivos, pero paradójicamente esa legislación general de archivos fue el último de los eslabones de la estructura legal y en general normativa, porque tiene por supuesto anclaje constitucional, el último de los eslabones que se diseñó y que tienen que ver con la rendición de cuentas, cuando básicamente debió haber sido el primero. La importancia de la buena gestión documental y de la existencia de mecanismos técnicamente óptimos para la gestión de los documentos públicos es desde luego esencial, en el sentido de que cuando no existe una buena gestión archivística, tampoco es posible que se materialice la transparencia y desde luego tampoco la garantía del derecho de acceso a la información consagrado en el artículo 6 de la Constitución. De otro lado, el profesor Roberts hace referencia a la profesionalización en la lógica esta del servicio civil de carrera. Y esta profesionalización sin duda es otro de los elementos fundamentales para el acceso a la información, porque básicamente se refiere a el desarrollo de capacidades por parte de los funcionarios públicos para ofrecer información sobre las decisiones públicas y el funcionamiento de las instituciones del Estado a todas y todos los ciudadanos. Es decir, cuando no existe conocimiento y no existe profesionalización en estas materias, pues entonces tampoco es posible garantizar el acceso a la información y desde la lógica de la transparencia, siendo que los cuerpos administrativos estarían en una lógica de comportamiento burocrático cerrada y opaca. Respecto de otros elementos que tienen que ver también con las características procedimentales del acceso a la información y la transparencia, debemos hacer mención sin duda a la necesidad de que existan rutinas o comportamientos rutinarios establecidos para la gestión de la documentación pública y para su accesibilidad. Estoy haciendo referencia, por supuesto, no a la idea esta antigua de que cuando hablábamos de los archivos hablábamos de archivos históricos, sino a la lógica administrativa de que los archivos son, en primer lugar, la narrativa del gobierno, son la historia de la trayectoria de las decisiones de gobierno, y además esta historia se materializa en los archivos de trámite y los archivos de concentración. Desde luego, es una materia de suma importancia que, como ya les dije, ha sido muy poco desarrollada y tomada en cuenta en nuestro país, a pesar de que existe ya la legislación general en esa materia. Y de otro lado, otra de las vertientes que también es fundamental para la garantía del acceso a la información es la inversión en recursos humanos, materiales y técnicos, entendiendo esto como la necesidad de que existan los elementos de profesionalización, pero también técnicos y materiales mínimos para garantizar que las administraciones públicas no solo estén encaminadas en el desempeño de las atribuciones que tienen otorgadas constitucional y legalmente, sino que tomen en cuenta como una de sus atribuciones de ese tipo las del cumplimiento y la garantía del derecho de acceso a la información, pero también de la política de transparencia que hoy día ya es de carácter nacional o de aplicación nacional con criterios homogéneos en nuestro país. En este mismo sentido, debemos entender a la transparencia relacionada con este paradigma de la responsabilidad activa del que ha hablado recientemente nuestra colega la doctora Ana Elena Fierro en un libro publicado por el Fondo de Cultura Económica. Y aquí el primero de los ejemplos, diríamos, la primera de las vertientes de ejemplo es la lógica de la denuncia interna. A veces cuando pensamos en la denuncia interna suponemos que es
una lógica que es inherente a las administraciones y desde luego esto no es así. Y por otro lado, las condiciones para favorecer la existencia de mecanismos y el funcionamiento también, no solo la existencia, de mecanismos de denuncia interna. Para la materialización de esto es necesario que existan los mecanismos de transparencia, básicamente porque para la lógica de las denuncias internas, lo que debe intentar atajarse con certeza, sin duda, es la generación de represalias en contra de las y los funcionarios públicos que eventualmente interpongan una denuncia con conocimiento interno. Y entonces, esta lógica de la transparencia permite, en un caso muy concreto, que es el de las denuncias internas, construir un escenario, un contexto según el cual se genera mayor certeza y mayor seguridad para el ejercicio de la función pública y eventualmente para que los funcionarios públicos puedan responder a esa necesidad de ofrecer denuncias internas en caso de que tengan información sobre malas prácticas administrativas o hechos de corrupción. Respecto de esta misma cuestión, también conviene que voltemos a ver, que intentemos entender que la lógica de la transparencia y la garantía del derecho de acceso a la información requiere, además de toda la construcción institucional y legal que ya tenemos hoy en día en nuestro país, requiere también espacios fuera de la espacios desde sociedad civil, desde otro tipo de organizaciones también que no necesariamente son organizaciones de sociedad civil y en general de toda la ciudadanía para poder exigir información de las instituciones públicas. Si esto no sucede, entonces lo que tenemos probablemente es un escenario de simulación de cumplimiento de las obligaciones de transparencia, pero dado que no hay del otro lado la exigencia de la información ni la necesidad de vigilar y de acompañar y eventualmente de exigir respecto a las acciones de los gobiernos, pues entonces la posibilidad de que la simulación se estabilice y se logre sedimentar como una práctica permanente es bastante elevada, ¿no? En este mismo sentido también quisiera enfatizar que el derecho de acceso a la información y su articulación como un derecho fundamental ofrece el mecanismo de garantía para considerar que la transparencia no tendrá como límites la discrecionalidad de los funcionarios públicos. Es decir, cuando necesitamos conocer los resultados de una deliberación en un espacio institucional público y eventualmente se nos dice, después de mucha discusión pública y debate y demás, se nos dice, sí, finalmente vamos a poner a disposición de la ciudadanía la información que están solicitando. Pues esto suele interpretarse como una concesión por parte de los funcionarios públicos y desde luego que no es así. Esto forma parte de una estructura de obligaciones de la que no se pueden sustraer esos funcionarios ni las instituciones a las cuales representan. Y entonces, si lo entendemos desde ese punto de vista, nos damos cuenta que como ciudadanos tenemos mecanismos no solo para ejercer esa vigilancia, sino para exigir la información en el caso de que nuestras perspectivas de vigilancia no estén siendo colmadas por la información limitada que se está proporcionando. Esto es fundamental entender esta lógica, digamos, porque a partir de esa lógica es como logramos vincular la transparencia y el derecho de acceso a la información con la lógica de la rendición de cuentas. Es decir, la rendición de cuentas, como bien sabemos, no solo ha sido tratada por el profesor Andreas Schedler, por ejemplo, también por Leonardo Morlino, entre otros profesores especialistas desde la ciencia política, como una de las dimensiones de lo que se considera la buena democracia.
sino además la rendición de cuentas es la obligación de explicar y justificar las decisiones públicas, porque tengamos en cuenta que este tipo de decisiones, dada su naturaleza pública, no pueden responder, además de tener en cuenta que deben responder al interés general, no pueden sino responder a fundamentos empíricos, demostrables desde luego, y a una motivación desde el punto de vista normativo en términos de las atribuciones que tiene cada institución y cada funcionario público. En las tres vertientes en las que propone el profesor Schedler que se descompone la rendición de cuentas, que son la de información, justificación y castigo o compensación, se pueden identificar sin duda los elementos que ya hemos venido tratando de la transparencia y el derecho de acceso a la información en la vertiente de información, sin duda. También, de otro lado, la responsabilidad respecto de las decisiones en el ejercicio de un encargo público, es decir, en la vertiente de castigo y compensación. Y por otro lado, también la obligación respecto a la forma en la que se ejerce la representación, es decir, hacerse cargo de las consecuencias de las decisiones públicas que uno toma como funcionario público. Estos tres elementos esenciales tienen la característica, como ya dije, de ofrecernos la vinculación concreta entre los conceptos de transparencia y derecho de acceso a la información con el de la rendición de cuentas como la expresión administrativa, es decir, la democracia no se termina, como bien sabemos, en el ejercicio del sufragio, en los procesos electorales. La democracia se va renovando y la confianza en los gobiernos se va renovando a partir de esas interacciones a las que hemos estado haciendo referencia entre gobierno y ciudadanos informados desde luego, y en caso de no estar informados, ciudadanos que saben que tienen derecho a estar informados y que por lo tanto exigen información a los gobiernos. Creo que esto es fundamental que lo tengamos claro, porque a partir de esta lógica es como se va articulando o se van articulando los mecanismos de rendición de cuentas en los tres órdenes de gobierno en nuestro país. También tengamos en cuenta que la información a la que estamos haciendo referencia no es información que pueda ser trasladada en interpretaciones de los funcionarios públicos. Nos estamos refiriendo, por eso la importancia también de la mención que hicimos respecto a la gestión archivística, nos estamos refiriendo a la evidencia documental de las decisiones de gobierno. No estamos hablando de la interpretación que nos dé alguien que tiene un puesto público frente a un micrófono respecto de una decisión. Estamos hablando de toda la información que articula los expedientes documentales que tradujeron determinada decisión pública en ejercicio presupuestal, pero también en ejercicio de atribuciones. Otro de los elementos, a ver, disculpen, es que se repitió esto. Otro de los elementos a considerar en relación con la rendición de cuentas es que debe asimilarse como un conjunto de herramientas que nos permiten garantizar que las cosas, decisiones, acciones, comportamiento administrativo de los funcionarios públicos están permanentemente sujetos a vigilancia, es decir, permiten asegurar que las decisiones que se toman y que se transforman en ejercicio presupuestal tienen un objetivo, tienen metas determinadas y tienen además sustento en términos empíricos. Es decir, que las acciones gubernamentales están dirigidas a algo. Y en la lógica de la política pública, esas acciones gubernamentales lo que deberían es estar garantizando no solo su inserción en los planes de gobierno y en las estrategias gubernamentales que se hayan planeado de inicio en una administración, sino también deben insertarse en la lógica de necesidad
de resolución de problemas públicos determinados. Es decir, las políticas públicas, como bien sabemos, deben estar siempre encaminadas a la resolución de uno o varios problemas públicos y responder a un diseño lógico, básico, que no tiene ninguna complejidad, por cierto, a un diseño lógico básico en términos de cumplimiento de objetivos y metas, y que esos objetivos y metas estén encaminados a eventualmente juntos, reunidos, lograr la solución de un problema público que está causando agravio y que está causando afectaciones a una población determinada en un territorio también determinado. Cuando esto no sucede, pues entonces no solo se deja de lado la lógica de la política pública, sino que básicamente es imposible saber si las acciones que lleva a cabo un gobierno determinado, si esas acciones tienen efectos positivos, negativos o si no tienen ninguno. Por eso es tan importante la lógica de la rendición de cuentas, porque cuando no existe, entonces nos damos contra la realidad, por decirlo de alguna forma, y vemos que esas acciones que eventualmente se nos dice a través de las interpretaciones de los funcionarios públicos que están teniendo efectos sobre un problema determinado, probablemente no están teniendo esos efectos, dado que si no tuvimos un plan, no definimos objetivos de inicio y metas determinadas, pues entonces tampoco podemos saber, no tenemos parámetros de comparación, entonces no podemos saber si lo que se está haciendo bien, si está haciendo mal, si está haciendo regular y si está teniendo efectos sobre el problema público o no está teniendo ninguno o está teniendo pocos, etcétera. O sea, todo esto no se puede saber cuando existe opacidad, en primer lugar, pero también cuando no existe rendición de cuentas, y eso ya articula otro tipo de problemas porque estamos entonces en una circunstancia en la que los gobiernos básicamente están actuando a ciegas. De otro lado también hay que poner mucha atención a esto que ya mencioné de manera muy rápida, en la conceptualización de la rendición de cuentas como la articulación o la materialización de una relación en la que quienes ejercen la función pública están de manera permanente sujetos a la vigilancia, al acompañamiento y eventualmente también a la exigencia de otras personas, las que sea, es decir, personas que no están en el servicio público, pero puede que estén, es decir, estamos en una circunstancia en la que quienes están como funcionarios públicos deben explicar y justificar sus decisiones frente a todos los demás. Y esta articulación de exigencias, insisto, se logra o se encamina cuando nos damos cuenta que como ciudadanos, como personas, tenemos un conjunto de derechos que nos da la prerrogativa de exigir información cuando no la tengamos a la vista, de buscar esa información cuando esté disponible mediante los mecanismos que se encuentran ya garantizados y eventualmente también de utilizar esa información para volver a exigir respecto de ciertas decisiones y acciones públicas, de políticas también públicas concretas. Y en tal sentido, diría, para volver a la lógica conceptual que propone el profesor Andreas Schedler sobre la rendición de cuentas, que tiene dos momentos. El primero, que es el de la capacidad de respuesta, y es el momento en el que se materializa la obligación del gobierno y toda su estructura para proveer, información sobre decisiones y acciones que se llevan a cabo, también sobre políticas públicas. Al mismo tiempo, esta capacidad de respuesta y de provisión de información se debe materializar en sentido vertical, es decir, ofreciendo esa información y esas justificaciones y explicaciones a las y los ciudadanos, pero también en términos horizontales, es decir, ofreciendo la información detallada y pormenorizada respecto de las políticas y acciones públicas a las instituciones que en términos del diseño constitucional
se encuentran llamadas a ejercer vigilancia sobre las acciones de los gobiernos. Estamos hablando, desde luego, de aquellos mecanismos de contrapeso que existen y que son especializados y ampliamente conocidos, como la Auditoría Superior de la Federación y de las entidades federativas que ejercen el control externo o la tarea de fiscalización, las Contralorías que ejercen la función de control interno, por supuesto, y el resto de mecanismos que están diseñados ya, como vamos a ver en un rato más, en el escenario del Sistema Nacional Anticorrupción, para llegar incluso a la posibilidad de sancionar cuando así sea pertinente. El segundo de los momentos a los que se hace referencia es el de la capacidad de establecer sanciones, es decir, después de que se garantizó la explicación y la justificación de las decisiones y políticas públicas en sentido vertical, pero también en sentido horizontal, entonces viene este otro momento que es el del enforcement, y es el de la capacidad de identificar aquellas malas prácticas o aquellos actos deshonestos que sea necesario sancionar, o eventualmente también incluso, dado el escenario de impunidad que prevalece en nuestro país, a veces el resultado de este momento de enforcement también es el de la modificación mediante el uso de la información generada mediante la inteligencia institucional, el uso de esta información para positivamente aquellas prácticas que se han identificado como nocivas. No necesariamente llegar a una sanción, porque esto es básicamente poco probable en nuestro país, dado el escenario de impunidad que es de todos conocido, sino la inteligencia institucional utilizada como mecanismo para identificar con banderitas rojas, lo podemos decir así, los espacios en los que suceden las malas prácticas y eventualmente resolverlos, o los espacios que están siendo opacos y eventualmente alumbrarlos resolviendo el problema de opacidad con el cumplimiento de la ley, porque básicamente así se resuelve la opacidad. Es decir, en nuestro país ya tenemos un marco normativo suficiente en materia de transparencia, y este mecanismo o este conjunto de mecanismos legales e institucionales ya nos estarían permitiendo, ya estarían en condiciones de permitirnos garantizar la existencia de ese conocimiento institucional acumulado para ir resolviendo los problemas que vayamos identificando sobre la marcha de las administraciones. En el mismo sentido en que ya lo señalaba yo hace un momento, cuando no existe la rendición de cuentas, no solo es imposible evaluar si lo que hace el gobierno está bien, está mal, está regular o básicamente no está teniendo ningún efecto sobre los problemas públicos. También es imposible evaluar si el uso presupuestal que hacen los gobiernos está siguiéndose conforme a lo señala nuestro marco normativo en la lógica de optimización de los recursos públicos. Es decir, no podemos saber cuando carece un país, un estado, un municipio de rendición de cuentas, no podemos saber si el ejercicio de unos recursos en la contratación o en la compra, en la adquisición de algún bien o algún servicio, si ese ejercicio presupuestal ha sido óptimo o eficiente y ha garantizado los mayores beneficios y las condiciones más favorables para el dinero público, básicamente porque cuando no existe la información, entonces es imposible tener cualquier opinión. No solo es imposible evaluar, sino es imposible decir o saber si lo que se hace está mal o está bien. Básicamente no se puede decir nada, ni sobre las políticas y acciones públicas, ni sobre los hechos concretos que implican el ejercicio presupuestal, como las adquisiciones y contrataciones públicas. Esto, insisto, es una lógica que no es compleja, es una lógica bastante sencilla y que incluso nosotros identificamos en el comportamiento que tenemos cotidianamente en el ejercicio de nuestros propios recursos personales e individuales, ¿no? Es decir, si no tenemos objetivos determinados, pues entonces los gastos que vamos haciendo de nuestro dinero personal,
pues no nos pueden decir nada, es decir, no podemos tener la certeza si estamos gastando bien, si estamos gastando mal, si lo que estamos comprando nos está resultando de utilidad para resolver nuestros problemas, porque básicamente no podemos saber nada. Lo único que sabemos es que hemos gastado dinero, pero no tenemos la certeza de que hubiéramos podido encontrar, por ejemplo, una mejor relación calidad-precio si hubiéramos buscado opciones diferentes, ¿no? En este mismo sentido, entonces, la ausencia de la rendición de cuentas genera espacios institucionales proclives a la toma de decisiones sin control, a la toma de decisiones plenamente discrecionales que implican que no se garantiza la optimización del uso de los recursos públicos y eventualmente esa incapacidad de garantizar la eficiencia en el ejercicio de los recursos públicos también se puede convertir, por supuesto, en un conjunto de malas prácticas administrativas que, dado que no se revisa las decisiones que se están tomando, pues básicamente nadie se da cuenta de estas y eventualmente entonces se van configurando actos deshonestos que podrían estar constituyendo o malas prácticas administrativas, como lo define nuestro marco normativo, o hechos de corrupción que también se encuentra, por supuesto, definido en nuestra normativa. En este mismo sentido, la rendición de cuentas podría equipararse con la rendición de cuentas es el conjunto de buenas prácticas en diferentes vertientes de la gestión pública y todas estas buenas prácticas garantizan de existir la disponibilidad, calidad y existencia de la información, pero también la posibilidad de que desde cualquier espacio ciudadano se pueda dar seguimiento a cada una de las etapas de las decisiones y las políticas públicas y eventualmente que haya desde la ciudadanía la posibilidad de articular fuerza no solo para hacer preguntas a los gobiernos, sino también para exigir resultados a estos respecto de lo que plantean como objetivos o metas de sus decisiones, de sus políticas o de sus acciones públicas. Y desde luego conviene mencionar como eslabones de la cadena de la rendición de cuentas a las materias desde archivos e información pública y hasta el momento de la fiscalización. Hay que tener en cuenta que en todas estas materias, asignación presupuestal, contabilidad, compras y monitoreo y evaluación, lo que prevalece de manera transversal es la necesidad de que exista la información. Por eso es tan importante la gestión de los archivos. Porque si no existe una buena gestión archivística, entonces todas las demás materias, todos los demás eslabones de la cadena de la rendición de cuentas básicamente también dejan de existir. Es decir, todos se encuentran cruzados de manera transversal por la necesidad de que la información no solo exista, sino que esté bien gestionada y que se garantice su acceso pleno gracias a esa buena gestión. Ahora bien, creo que ya para este punto hemos ido vinculando la lógica de la transparencia y el derecho de acceso a la información con aquella propia del concepto de la rendición de cuentas desde diferentes conceptualizaciones y llegamos ya al punto del problema de la corrupción y creo yo a una de las premisas de mayor importancia que debemos tener en cuenta cuando hablamos de este problema público y es que no es posible articular soluciones al problema de la corrupción en nuestro país y en general en ningún otro, si no se garantiza el derecho de acceso a la información, el funcionamiento de las políticas de transparencia y la articulación de herramientas de rendición de cuentas. No es posible pensar en combate a la corrupción si no tomamos en cuenta que como puntales o como cimientos del combate a la corrupción deben existir la transparencia, la garantía del derecho de acceso a la información y la rendición de cuentas. Ahora bien, la corrupción, por supuesto, como sabemos, es no solo un problema público, sino se puede caracterizar como la apropiación ilegítima de lo público, es decir, para mencionarlo en los términos en los que lo hace la profesora Nora Rabotnikov,
cada vez que alguien hace suyo lo que nos pertenece a todos, cada vez que alguien esconde lo que debe saberse y cada vez que alguien utiliza su dinero, sus atribuciones para excluir y no para incluir, corrompe lo público y desde luego afecta la convivencia y la cohesión social en un espacio determinado. Desde luego la corrupción también, como sabemos, tiene que ver con el abuso de la autoridad conferida a un grupo o a un individuo determinado para la obtención de beneficios privados, es decir, beneficios que se salen del interés público, pero tengamos en cuenta, por favor, beneficios que no necesariamente son dinero únicamente. A veces esos beneficios se materializan en otro tipo de cosas, es decir, son beneficios que no tienen que ver con recursos económicos, no siempre, obviamente tienen en algunos casos, pero no siempre, tienen que ver con dinero. Y por otro lado, la corrupción, como también sabemos ya, no siempre sucede pasando por encima de las leyes. Es decir, hay acciones concretas, específicas, que articulan actos deshonestos, actos de corrupción, y que suceden en un entorno. Y entonces, ¿por qué me gustaría enfatizar esta cuestión? Para ir a otra que probablemente desarrollemos más adelante, y es la de que debemos dejar de pensar en el combate a la corrupción como imposición de sanciones. Básicamente, porque buena parte de los intercambios corruptos, es decir, aquellos actos relacionados con hechos de corrupción, buena parte de estos suceden dentro de los márgenes de las leyes. Y entonces, allí lo que tenemos es la imposibilidad de sancionarlos, y si estamos pensando en el combate a la corrupción como igual a sanción, pues entonces ya no tenemos nada que hacer, porque si no vamos a poder sancionar ciertas conductas, pues entonces básicamente lo que nos dice esta estructura lógica es que no vamos a poder acabar con la corrupción. Esto es falso, desde luego, pero quise señalarlo para que tengamos en cuenta que el combate a la corrupción no es solamente imposición de sanciones. Desde luego que hay que sancionar. Esto creo que es un debate que no admite discusión ya en este punto. Desde luego que hay que imponer sanciones, pero no es la única manera de combatir la corrupción, y tampoco, quizás, la más importante, si tenemos en cuenta, por poner el caso concreto, de que al menos en nuestro país, para imponer sanciones hay que llevar todo un proceso en los términos de las leyes, desde luego, y demostrar con evidencia documental que se han transgredido las leyes desde la función pública. Y entonces, para demostrar esa transgresión de las leyes, necesitamos evidencia documental. Y si no tenemos buenos sistemas de gestión archivística en nuestro país, pues entonces que estemos equiparando desde algunas perspectivas que hay hoy en el debate público, que estemos equiparando el combate a la corrupción con el castigo, pues básicamente es decir que estamos mareando la perdiz durante algún tiempo hasta que pase algo, ¿no? No se trata de eso, desde luego no es esa la estrategia que debe seguirse en la lógica, si es que queremos que se termine el problema de la corrupción. No es esa la lógica que debemos seguir, y en un momento más vamos a ver cuáles son los elementos principales que debemos tomar en cuenta para la articulación de estrategias efectivas, duraderas, de combate a la corrupción, que tengan además sustento y anclaje en la garantía del derecho de acceso a la información y en la rendición de cuentas. Decíamos entonces que la corrupción, entendida como apropiación ilegítima de lo público, es pues probablemente la conceptualización más básica que pudiéramos ofrecer, pero de otro lado también es posible decir que la corrupción articula como problema un conjunto de mecanismos de captura que se traduce en la incapacidad del Estado para controlar el particularismo, es decir, en la incapacidad del Estado
para controlar a las personas en el cumplimiento o en la persecución de sus intereses, si me permiten ponerlo así. Este conjunto de mecanismos de captura articulan también una forma de organización caracterizada por la distribución restringida de bienes y el acceso al poder, es decir, dada la incapacidad del Estado para controlar el particularismo, pues entonces estamos en una circunstancia en la que cada quien persigue sus intereses y eventualmente hay algunos que tienen mayores medios, que tienen mayor fuerza, que tienen mayor dinero, que tienen, entre otras características, y esos que tienen mayores mecanismos para impulsar sus intereses particulares, pues son los que terminan accediendo a bienes y eventualmente al poder, dada la incapacidad, insisto, del Estado para controlar esa lógica particularista. Y esto implica, desde luego, que la corrupción es la captura, significa la captura de puestos, presupuestos y decisiones públicas. Y esa captura de puestos, de presupuestos y de decisiones públicas que permite que se otorguen los puestos, que se tomen decisiones públicas con base en intereses ajenos al interés público, impide desde luego la garantía de la optimización de los recursos públicos y en última instancia también la buena marcha de las administraciones públicas. Es decir, genera contextos, genera escenarios que son favorables para que sucedan actos deshonestos sin ningún control en términos de límites a la discrecionalidad. Y en tal sentido, también podemos decir que este conjunto de condiciones que definen a la corrupción como problema público, lo que generan en última instancia es la apropiación ilegítima del Estado por parte de intereses ajenos al interés público, que es lo que debería animar las acciones de todas las instituciones estatales, ¿no? Luego, el punto inicial de los actos deshonestos que articulan el problema de la corrupción, como bien sabemos, es esta discrecionalidad a la que ya me he referido de los funcionarios públicos. Discrecionalidad que se traduce en el manejo sin control y sin límites de las atribuciones y facultades que se les otorgan, sea en el caso de los funcionarios electos o en el caso de aquellos que lo son mediante un nombramiento administrativo. En este mismo sentido, la corrupción significa también un fenómeno único que encuentra origen en esa discrecionalidad ilimitada para el ejercicio de las funciones que se otorgan. Es decir, discrecionalidad que implica dejar de lado los objetivos, los fines y las metas para las cuales se asignó ese espacio de discrecionalidad a los funcionarios públicos y eventualmente estos terminan tomando decisiones en la lógica que prefieren sin que esto implique que están honrando el mandato que se les asignó originalmente, ¿no? En este mismo sentido, la corrupción significa también la manifestación diversa de acciones concretas, administrativas, por supuesto, y políticas de las y los funcionarios públicos que ejercen el poder sin ningún control y que, por supuesto, obtienen beneficios particulares, que ya dije que no siempre son beneficios económicos, y que permiten aumentar los alcances del poder que se tiene originalmente, ¿no? Es decir, a veces, y a esto me refería cuando decía que la corrupción no siempre genera beneficios económicos, a veces las consecuencias de los actos de corrupción no se cifran en dinero, sino en aumento de los medios de poder o de los medios políticos o los medios económicos que tienen las personas que abusan de sus atribuciones desde los espacios de la función pública. Y esto desde luego también significa beneficios, aunque no necesariamente o no siempre o no en cualquier momento sean beneficios económicos, ¿no?
para ir redondeando esta idea de conceptualización del problema de la corrupción, y conviene que pongamos atención en, es decir, si ya llegamos al acuerdo de que las manifestaciones de la corrupción son aquellos ejemplos que vemos del uso equivocado y discrecional de las atribuciones y el poder otorgado y el mandato también otorgado, entonces podemos entender que lo que hace la corrupción y lo que hacen los actos vinculados con esta es vaciar de contenido a la función administrativa, es decir, desnaturalizar a la función administrativa y, por supuesto, pervertir los fines del Estado, encaminando a sus instituciones a transformarse en una maquinaria que obtiene beneficios particulares. Y esa lógica de transformación del Estado, de desnaturalización de la función administrativa, tiene efectos concretos y duraderos, por supuesto, no nada más en términos económicos. Tiene efectos duraderos porque las políticas públicas, las decisiones públicas, que sí se traducen en presupuesto, pero que además deberían estar garantizando la solución de problemas públicos y la garantía de los derechos de las personas, eventualmente terminan ni solucionando problemas públicos ni garantizando los derechos de todas las personas. Y entonces es allí donde identificamos o donde podemos identificar las consecuencias concretas del problema de la corrupción, cuando entendemos que esa perversión de las instituciones del Estado transforma también la lógica de las políticas públicas y eventualmente esas políticas públicas empiezan a establecer distinciones discriminatorias y empiezan a favorecer a unos para dejar de garantizar los derechos de otros. Y entonces ya lo que tenemos no es solamente un problema de corrupción, sino un problema de corrupción que está generando a su vez consecuencias de desigualdad, por ejemplo, entre otro tipo de consecuencias, dada la desviación de los objetivos de las instituciones del Estado, ¿no? De otro lado, también tengamos en cuenta que si entendemos a la corrupción como la acumulación de malas prácticas administrativas, estas malas prácticas administrativas suceden porque la condición sin la cual no pueden suceder es desde luego la discrecionalidad. Es decir, tengamos en cuenta además que se entiende que en el ejercicio administrativo deben existir espacios de discrecionalidad limitados, por supuesto, limitados por las propias leyes o por los propios marcos normativos que establecen las atribuciones y facultades. Es decir, esto a lo que Tomás Ramón Fernández le llama discrecionalidad mínima, es una discrecionalidad que está sujeta a límites, una discrecionalidad que tiene límites establecidos y esos límites establecidos los impone la propia normativa que otorga las atribuciones y las facultades y desde luego el espacio de discrecionalidad. Lo que quiero decir con esto, llanamente, es que cuando identificamos a la discrecionalidad como el problema de la corrupción, estamos hablando de una discrecionalidad ilimitada. Estamos hablando de ejercicio discrecional de la función pública que no encuentra límites de ningún tipo. Otra cosa es el escenario ideal en el que un funcionario público, en términos de sus atribuciones, tiene un espacio de discrecionalidad mínimo, limitado, en el que claramente pues tiene capacidad de decisión porque evidentemente la función pública no puede tener previstas todas las circunstancias cambiantes que van a ir sucediendo en el ejercicio rutinario de la función y por lo tanto entonces el funcionario requiere poder tomar decisiones sin irse eventualmente a tomar la referencia en el marco normativo que lo regula. Pero esta es una situación ideal. Lo que tenemos hoy en nuestro país es, a diferencia de lo que señala el profesor Tomás Ramón Fernández, es una discrecionalidad ilimitada
Y dada esa discrecionalidad ilimitada, entonces tenemos un escenario, un contexto que es bastante favorable al desarrollo de malas prácticas administrativas y hechos de corrupción. Tengamos en cuenta también, antes de seguir, que las malas prácticas administrativas no todas constituyen hechos de corrupción, pero los hechos de corrupción sí mayoritariamente provienen de malas prácticas administrativas, teniendo en cuenta, por supuesto, la distinción que se hace en nuestro marco normativo en términos de el derecho disciplinario y el derecho penal vinculado con los hechos de corrupción. Ahora bien, quise meter este otro concepto que también se ha utilizado mucho recientemente, de arbitrariedad, porque se dice desde algunas perspectivas que la arbitrariedad es causa de la corrupción, por encima de la discrecionalidad, que es lo que hemos venido discutiendo hasta este momento. Sin embargo, si consideramos a la arbitrariedad, entonces el combate a la corrupción tendría que centrarse únicamente en la visión punitiva. Esto que ya dije que no se debe hacer, bueno, pues si decimos que la arbitrariedad es causa de la corrupción, entonces estaríamos equiparando el combate a la corrupción con la visión punitiva, es decir, con castigo. ¿Por qué estaríamos equiparando esto? Porque la arbitrariedad requiere siempre de la transgresión de la norma. Es decir, son dos conceptos distintos en términos administrativos y jurídicos. Arbitrariedad implica pasar por encima de la norma, la discrecionalidad no. La discrecionalidad implica tomar decisiones fuera de los límites difusos a los que me hice referencia, pero no necesariamente implica que puede haber consecuencias de castigo, lo que decía yo también hace un momento, es decir, si actuando de manera discrecional hay consecuencias y beneficios para un determinado grupo de personas, pues eso no garantiza que esas personas vayan a poder ser castigadas, ¿no? Ahora bien, esta visión punitiva a la que estoy haciendo referencia requiere, como sabemos, al menos dos condiciones básicas para funcionar como herramienta de combate a la corrupción. La primera, que existan medios legales e institucionales eficientes para la imposición de sanciones, cosa que no existe en nuestro país. La segunda, que existan medios de prueba para dar sustento a los procedimientos de sanción, es decir, que existan la garantía de la buena gestión documental, cosa que también sabemos no existe en nuestro país. Y en tercer lugar, que haya garantía del debido proceso y de la presunción de inocencia, cosa que básicamente es discutible que se articule en nuestro país en todos los casos. Y entonces, insisto en lo importante de esta aclaración, entonces, si equiparamos el combate a la corrupción con la visión punitiva y no cumplimos las tres condiciones a las que acabo de hacer referencia, pues entonces ya tenemos claridad de cuáles van a ser los resultados de esa visión punitiva que estamos siguiendo sobre el problema de la corrupción. De otro lado, también equiparar al combate a la corrupción con la imposición de castigos implica dejar sin atender, sin tocar, un segmento muy importante de los intercambios relacionados con la corrupción y que, como ya dije, suceden dentro de los márgenes de las leyes. Es decir, si equiparamos de nuevo combate a la corrupción con castigo, entonces aquellos actos deshonestos que no se encuentran definidos en nuestro marco normativo como circunstancias de transgresión de la norma, pues entonces no van a poder ser castigados y básicamente vamos a tener una corrupción imposible de sancionar. Y por lo tanto, entonces habremos dividido, bifurcado el concepto de la corrupción y nada más sin resolver el problema, ¿no? A partir, sin embargo, de esta discusión que les estoy trasladando, se identifica otra de mucha importancia para la definición de líneas de política de combate a la corrupción,
y es la idea de que la impunidad es una de las causas de la corrupción. Esto se dice mucho, seguramente lo han escuchado ustedes muchas veces. Pero si pensamos en que la impunidad es una de las causas de la corrupción, pues esto es básicamente tautológico, ¿no? Es decir, si la impunidad es causa de la corrupción, ¿cómo resolvemos la impunidad? Pues combatiendo la corrupción, ¿no? Y entonces ya nos encerramos en un circulito, insisto, en una tautología, y el problema de la corrupción y el problema de la impunidad ahí van a seguir el resto de la vida si seguimos encerrados en esta lógica. Pues no, la impunidad no es una de las causas de la corrupción, es por supuesto una de sus consecuencias. Sí, sí son dos conceptos relacionados, sí son dos conceptos imbricados, pero la impunidad en el sentido de la imposibilidad de obtener castigos, de la imposición de castigos, es por supuesto un problema público por sí mismo que se encuentra sin duda relacionado con el de la corrupción, pero como consecuencia, no, si no llegamos a la lógica esta tautológica, que no nos va a permitir atender ninguno de los dos problemas, ¿no? En este sentido, sabemos que este problema, consecuencia de la corrupción, constituye su expresión jurídica, su expresión en términos jurisdiccionales también, y se materializa cuando existe ausencia de sanción o castigo frente a los actos que son contrarios a derecho. Y esto, insisto, es un escenario que conocemos ampliamente y que además tenemos bastante estudiado. Muchos colegas del CIDE han hecho estudios al respecto de esto y tenemos además claridad de que la ausencia de sanción o la imposición de castigos laxos a los actos de corrupción deriva de la discrecionalidad en el ejercicio de la función pública, es decir, del funcionamiento desviado de las instancias que están llamadas a la procuración y a la administración de justicia en nuestro país. Y por lo tanto, entonces, creo que ya tenemos hasta este punto claridad de la naturaleza del problema de la corrupción y de sus problemas subsidiarios, que son varios, sin duda, y que tienen manifestaciones administrativas muy relevantes como el funcionamiento discrecional, de las decisiones públicas en el sentido presupuestal, en el sentido de políticas públicas o en el sentido de nombramientos o de la emisión de decisiones respecto de puestos determinados. Conviene, de otra manera, decir que esta desnaturalización de la función pública es el elemento de base en el que se sustenta la idea de que el problema de la corrupción es, antes que ser un problema de arbitrariedad, como ya lo dije, un problema de discrecionalidad. Pues las consecuencias de los actos de corrupción pocas veces llegan a la imposición de sanciones, porque esos hechos deshonestos no necesariamente transgreden las normas. Sabemos cómo funciona la lógica de las decisiones públicas y el manejo presupuestal capturado en nuestro país. Es decir, esto no es algo nuevo para nosotros, pero tiene sustento en el ejercicio discrecional de la función pública. Y si tiene sustento en eso, creo que podemos ir identificando en una escala de necesidad cuáles son los elementos causales de la corrupción y eventualmente cuáles pueden ser las vertientes para su atención, ¿no? Ahora, esta lógica de problematizar la corrupción a partir de las premisas que la caracterizan como ese fenómeno de apropiación ilegítima del Estado, vincula con la explicación de que la captura, es decir, de que la corrupción se verifica cuando un funcionario hace uso del poder otorgado para llegarse a medios económicos o políticos que no corresponden a sus atribuciones. Es decir, esto ya creo, espero, ya nos va sonando un poco parecido a la discusión pública que ha habido desde hace muchos años, muchos sin duda, al respecto de este problema público. Y entonces ese abuso del poder que se otorga a un funcionario electo o nombrado en términos administrativos tiene anclaje en que se ejerce mediante decisiones y acciones
que responden a una discrecionalidad descontrolada, una discrecionalidad ilimitada, que además ignora los mandatos y los procesos y las atribuciones que tienen determinadas los funcionarios públicos, y entonces esto pone de manifiesto sin duda dos problemas de ausencia de información, dos vertientes de ausencia de información que son los que vamos a ver ahora. De una parte está la ausencia de información dentro de las administraciones, es decir, ausencia de información cuando los funcionarios no saben cuál es su mandato, no saben cuáles son sus atribuciones, no saben qué es lo que les toca hacer, para decirlo rápido. Esta falta de información evita que existan controles o límites difusos de esa discrecionalidad exagerada. Es decir, careciendo esta información respecto de qué le toca hacer a cada quien, es decir, cuál es el mandato que se les ha otorgado, esto permite que se generen condiciones en las cuales los funcionarios pueden abusar de su discrecionalidad y entonces pues tomar decisiones sobre las que no tienen atribuciones, básicamente, ¿no? Pero la maestra nunca me dijo nada de nada. En otro sentido, debemos tomar en cuenta el otro problema de falta de información es hacia afuera. Es decir, el primero era, como ya lo dije, esa falta de conocimiento de qué le toca hacer a cada quien, hacia adentro de la administración. Pero el otro problema es externo a la administración y es la falta de conocimiento y de provisión de información también. La falta de información acerca de las atribuciones, las funciones, los mandatos y los procesos derivados de los mandatos otorgados a los funcionarios públicos. Es decir, cuando no existe esa información, no se provee a la ciudadanía o se provee de manera deficiente o se provee de manera simulada, entonces esto implica que la ciudadanía no puede tener controles externos sobre lo que pasa en la administración. Este vacío de información sobre lo que deben hacer los funcionarios y lo que nosotros como ciudadanos debemos esperar de ellos, no solo genera incertidumbre, sino básicamente elimina la posibilidad de que los ciudadanos puedan vigilar, puedan acompañar y eventualmente puedan exigir el cumplimiento de esas obligaciones y de las responsabilidades públicas que tienen los funcionarios públicos. De otro lado, cuando prevalece esa ausencia de información también, y esto es algo que conocemos todos, yo creo, cuando el ciudadano no tiene la información respecto de lo que puede esperar y de lo que le puede exigir a la administración, pues está en una situación de desventaja, está en una situación de vulnerabilidad, porque el funcionario público sí sabe esa información y el ciudadano no. Y entonces lo que hace o lo que puede hacer el funcionario público es explotar ese espacio de información que tiene para eventualmente solicitar dinero o solicitar otras cosas a los ciudadanos a cambio de llevar a cabo aquello que básicamente es su obligación. Entonces, este otro problema de falta de información termina afectando, por supuesto, a las y los ciudadanos y generando un escenario básicamente pues lamentable en términos de la respuesta desde la ciudadanía en una interacción con los representantes del Estado, ¿no? En este mismo sentido, tomemos en cuenta entonces que los instrumentos para el combate a la corrupción se deben fincar en la generación de herramientas que permitan la sistematicidad de la rendición de cuentas, es decir, que permitan que se cumpla con la solución de los dos problemas de información que acabo de señalar, hacia adentro y hacia afuera, a la par que se garantiza la provisión permanente, rutinaria y plena de la información mediante los mecanismos de transparencia, la garantía del derecho de acceso a la información y, por supuesto, el establecimiento de prácticas virtuosas en términos administrativos en la lógica de rendición de cuentas. Todo esto como medios para la garantía del cumplimiento de los mandatos, tanto institucionales como individuales, de cada funcionaria y de cada funcionario público. Esto implica, sin duda,
poner en marcha líneas de política pública que no solo articulen un nuevo paradigma administrativo, centrado sin duda en la rendición de cuentas, sino que introduzcan en la administración el principio de la responsabilidad activa, es decir, el principio que dé certeza en el ejercicio de la función pública a los funcionarios. Es decir, que los funcionarios sepan qué es lo que les corresponde hacer, sepan qué es lo que se espera de ellos y en consecuencia lo hagan. No que estén en ese escenario de falta de información y de ignorancia respecto a lo que deben hacer y entonces vayan con miedo tomando decisiones, llevando a cabo acciones de política, siempre con la amenaza de que alguna de esas decisiones o alguna de esas acciones termine siendo motivo para que los administrativos. La lógica de la responsabilidad activa entonces establece o prevé como modelo establecer los límites difusos a los que hacía referencia Tomás Ramón Fernández, los límites difusos a la discrecionalidad y que dentro de esos límites los funcionarios públicos estén en condiciones de desempeñar el servicio público con garantías y también con la certeza de que ese desempeño contribuye a el cumplimiento de los objetivos del Estado. En ese sentido, entonces, la política de combate a la corrupción está llamada primero a considerar la rendición de cuentas como eje central de sus acciones de política. Lo que les dije al inicio, no puede existir una política de combate a la corrupción si no se colman las exigencias, primero, de transparencia, de garantía del derecho de acceso a la información y de rendición de cuentas. En segundo término, como también ya lo señalé, evitar colocar el énfasis en la aplicación de castigos. Lo que les señalé ya muy enfáticamente, el combate a la corrupción no es igual a la imposición de castigos. Lo incluye, desde luego, por supuesto que incluye la imposición de castigos, pero no se agota allí. En tercer término, enfatizar la importancia de la inteligencia institucional. ¿Qué implica esto? Pues también un poco lo que ya hemos venido señalando, recuperar el conocimiento institucional acumulado para lograr identificar cuáles son los errores frecuentes y gracias a esa identificación evitar que vuelvan a suceder. Eso es la inteligencia institucional. A veces se frasea o se intenta entender como si articulara por sí mismo un problema conceptual, esta idea de la inteligencia institucional, pero implica lo que antes en administración pública, todavía incluso en alguna literatura, se llama experiencia institucional. Es ese conocimiento adquirido de las instituciones y sus funcionarios lo que permite identificar qué es lo que se hace mal, qué se hizo mal en el pasado para que se deje de hacer mal en este momento o en adelante. Y eventualmente, dado que hemos ido corrigiendo esos comportamientos deficientes en la administración, pues eventualmente lograremos moldear nuevos comportamientos. Pero si no tenemos en cuenta lo fundamental que es la inteligencia institucional en la articulación de una política de combate a la corrupción, pues entonces básicamente podemos hacer muchas cosas, trabajar en muchas vertientes, pero si no modificamos las condiciones administrativas en las que han sucedido los actos de corrupción, pues entonces ese contexto administrativo iba a seguir y eventualmente los actos de corrupción van a seguir sucediendo. En tercer lugar, es necesario, por supuesto, hablando en términos nacionales, que se incorpore a los gobiernos locales en la lógica de combate a la corrupción, sin duda. Evidentemente, porque tenemos allí un espacio de ejercicio de gasto público, de toma de decisiones públicas muy importantes, si lo comparamos en términos globales con el ejercicio de recursos de otros órdenes de gobierno, pero también porque esos espacios, como sabemos de sobra, ejercen recursos de diferentes fuentes, es decir, los municipios tienen recursos propios, tienen recursos estatales, recursos federales y eventualmente también recursos que se allegan mediante solicitud de créditos, por ejemplo. Entonces, claramente es un espacio al que hay que ponerle atención, a riesgo de que si no se le pone atención, termine naufragando, por supuesto, la política de combate a la corrupción.
en el país. De otro lado, de nuevo, evitar el abuso del discurso de legalidad en el sentido de que la corrupción también sucede dentro de los márgenes de las leyes. De ahí que lo que haya que trabajar sea una lógica de modificación de los paradigmas administrativos, de modificación de los comportamientos administrativos y en sentido general de prevención del problema de la corrupción. Finalmente, por supuesto, poner énfasis en lo importante que son tanto el Sistema Nacional Anticorrupción como los sistemas estatales, articulándose como instancias de coordinación, de vigilancia, de información compartida, entre otros, el trabajo conjunto, con la lógica de que las instituciones que participan en los sistemas anticorrupción trabajen juntas y no cada una por su lado, como había venido sucediendo en años anteriores. Como saben, aquí todas y todos, no todas esas instituciones son nuevas, algunas existían desde antes, pero esto no implicaba que tuvieran comunicación entre ellas. Y desafortunadamente, en el sentido de la instrumentación de los sistemas anticorrupción, todavía no implica la coordinación plenamente. Es decir, el diseño legal y constitucional está dado, pero la implementación se ha ido pues empantanando en algunos casos estatales y también en el ámbito nacional, y eventualmente lo que deberíamos estar en necesidad de garantizar es el buen funcionamiento de ese diseño de combate a la corrupción que nos hemos dado en nuestro país. Bien, estos son algunos de los elementos que ya he señalado, pero yo diría que la lógica de la rendición de cuentas permite establecer los cimientos de un escenario menos proclive a la corrupción. Es decir, permite establecer mecanismos de prevención, también de sanción, insisto en el punto, pero no únicamente, también de sanción que permitan transformar a las administraciones públicas de fondo, es decir, permitan modificar sus comportamientos a la par de la puesta en marcha de la lógica de la inteligencia institucional y la recuperación de experiencias institucionales para modificar el estado de cosas en el que nos encontramos en este momento, y por supuesto la incorporación de otras administraciones, no solamente la de ámbito federal, sino también de los otros dos órdenes de gobierno. Esto de alguna manera conceptualiza, esquematiza la discusión que hemos venido dando la tarde de hoy. Yo creo que tiene, pues no tiene desperdicio que pongamos atención en estas vertientes de acción que se concretan aquí, la de profesionalización, que la hemos señalado ya con bastante profundidad, el tema de las sanciones, que desde luego también es importante, a pesar de no ser el único, insisto, el tema de los puntos de contacto. Esto es interesante porque implica no solo la resolución de los dos problemas de información a los que hice referencia, es decir, información hacia adentro, pero también información en el ámbito externo a la administración pública. Implica que en los puntos de contacto es donde suele suceder lo que se conoce como la pequeña corrupción, es decir, donde se dan los sobornos, las mordidas, el funcionamiento de los intermediarios, los coyotes, pues, etcétera, ¿no? Y entonces, estos puntos de contacto son los espacios en los que la ciudadanía se pone en comunicación, en vínculo con los representantes de las administraciones públicas. Y si en un escenario de estos sigue prevaleciendo la falta de información y el que tiene más información es el funcionario público y el ciudadano está en una circunstancia de desventaja, pues evidentemente no va a poder sobreponerse a esa desventaja porque el funcionario público está en posesión de información que el ciudadano básicamente no tiene ni idea y que probablemente no conozca nunca. Entonces, para ponerlo en un ejemplo muy concreto, si un ciudadano se acerca a la ventanilla a hacer un trámite y el funcionario le dice que cuesta 500 pesos, pues el ciudadano se los va a pagar, porque no tiene ni idea probablemente
de que ese trámite no cuesta y además que sale en media hora, ¿no? Entonces, probablemente ese escenario esté siendo aprovechado o pueda ser aprovechado, para no decirlo en términos generales, sino puede ser aprovechado por aquellos representantes del Estado que sí tienen la información de la que carece la ciudadanía y que por lo tanto está el cuerpo de ciudadanos en circunstancia de desventaja en sus intercambios, en sus interacciones, en su relación con las administraciones públicas. Y finalmente la otra de las vertientes, la conceptualización de la corrupción como un concepto multifactorial, pero también manifestaciones diversas. Es decir, la corrupción no sucede porque las personas sean malas. La corrupción sucede porque los escenarios administrativos permiten que suceda. Escenarios opacos, escenarios sin rendición de cuentas, escenarios sin vigilancia, escenarios de discrecionalidad absoluta, escenarios administrativos sin control, permiten que sucedan los actos de corrupción. Y de otro lado, también vinculado con esto, la corrupción no depende de los individuos, depende del comportamiento en redes, depende de muchas personas para materializarse. De ahí, entonces, que se deba asimilar, que se deba entender como un fenómeno que se manifiesta en redes, que se manifiesta a partir de la relación de un grupo de individuos y no de las decisiones individuales, no de las decisiones personales de funcionarias y funcionarios públicos. Es decir, estos contextos de los que estoy hablando, opacos, sin rendición de cuentas, sin controles, con absoluta discrecionalidad, empiezan a generar también, o articular, mejor dicho, grupos de personas que, entendiendo que están en condiciones sin posibilidad de obtener beneficios para ellos de las atribuciones y el mandato otorgado, bueno, pues básicamente encuentran una relación y entonces empieza a materializarse la red de corrupción en ese espacio administrativo. Ahora, para seguir en la necesidad o los elementos necesarios para la atención del problema de la corrupción, mencionemos nada más brevemente, porque ya lo hemos destacado, estas vertientes de acción de carácter transversal que deben tomarse en cuenta. La primera es la que hice referencia, la resolución de los problemas en los puntos de contacto o los escenarios de intermediación de la corrupción en los que se vincula el representante del Estado con un ciudadano. De otro lado, la vertiente de profesionalización, que ya hemos conversado suficientemente, creo, sobre ella en el transcurso de esta tarde. La de responsabilidad pública, control interno y áreas de riesgo, que implica inteligencia institucional dentro de la administración, es decir, implica el ejercicio de la función de control interno, entendida como mecanismo de vigilancia, de monitoreo y de identificación de riesgos. No el control interno, como lo hemos venido entendiendo en nuestro país hasta este momento, como la policía administrativa que te sanciona por algo que no tiene nada que ver con mala práctica administrativa ni con hecho de corrupción. No estamos hablando de eso, estamos hablando del control interno llevado a cabo en la lógica organizacional de identificar los problemas, proponer soluciones y eventualmente levantar alertas para el resto de las instituciones que forman parte de los sistemas anticorrupción respecto de áreas determinadas de las administraciones públicas en las que consideren, dada la lógica y la metodología del control interno, que se debe poner atención porque pueden ser espacios en los que podría estar sucediendo malas prácticas o actos deshonestos. La cuarta de las vertientes transversales es esta lógica a la que ya me referí, de la corrupción que se manifiesta en redes. Y finalmente, la lógica de la participación ciudadana,
y los derechos humanos, teniendo en cuenta que no únicamente el derecho de acceso a la información se encuentra vinculado con la lógica del combate a la corrupción, sino que básicamente, como ya lo dije, cuando se pervierten los objetivos del Estado y se desvían las acciones y políticas públicas, lo que se termina haciendo al no atender problemas públicos es afectar directamente a las y los ciudadanos que deberían estar obteniendo resultados positivos de esos problemas públicos. Ya para concluir muy rápidamente, nada más les respecto del diseño que se dio para el Sistema Nacional Anticorrupción, teniendo en cuenta que lo que se previó fue articular a todas esas instituciones que hasta este momento, algunas son nuevas, no todas, pero las instituciones que hasta el momento en el que se hizo la reforma estaban llamadas al combate a la corrupción, pero no necesariamente trabajaban de manera conjunta, no necesariamente se vinculaban, se relacionaban, y eventualmente ese diseño poco vinculado, poco relacionado, terminaba dando resultados bastante magros, y entonces estábamos en un escenario en el que básicamente no se combatía la corrupción porque había diferentes instituciones que hacían probablemente poco, algunas hacían mucho, algunas no hacían nada, pero el resultado final no necesariamente se hacía evidente sobre el problema. Bueno, la lógica con la que se diseñó a los sistemas anticorrupción fue la de integrar a todos esos esfuerzos institucionales a un espacio de coordinación. Y este diseño, como bien sabemos, se publicó en un paquete de 7 leyes el 18 de julio de 2016, que algunas fueron nuevas, otras fueron reformas que articularon los instrumentos que hoy rigen al Sistema Nacional Anticorrupción y que eventualmente pusieron los ejemplos para el diseño de los sistemas estatales anticorrupción. En este mismo sentido, los sistemas significan, al menos ese fue el espíritu de su diseño, un sistema de coordinación entre instituciones, es decir, un sistema que permitiera la comunicación, permitiera compartir información y permitiera desarrollar acciones conjuntas, coordinadas, desde diferentes ámbitos de especialidad, es decir, el control interno, control externo o fiscalización, inteligencia institucional, prevención, denuncia, investigación y sanción, y por supuesto esto englobado en la lógica de la procuración y administración de justicia, teniendo en cuenta los 2 escenarios para las sanciones que también se diseñaron en el paquete de siete leyes en 2016, es decir, la parte del derecho disciplinario, es decir, las malas prácticas administrativas, y de otro lado, los delitos relacionados con hechos de corrupción. Y aquí es muy importante, antes de concluir, porque esto no lo mencioné en términos conceptuales, que dejemos de lado, si se puede, la confusión de que la corrupción es un delito. La corrupción no es un delito. La corrupción es un fenómeno, es un problema público, un fenómeno multifactorial y de manifestaciones diversas, que se manifiesta, por supuesto, tanto en malas prácticas administrativas como en delitos relacionados con hechos de corrupción. Si empezamos a seguir esa lógica de que la corrupción es un delito, volvemos a caer en esta confusión que ya les he señalado, de que combatir la corrupción es igual a meter personas a la cárcel. Eso no es así, insisto. Imponer castigos, desde luego que es necesario, por supuesto, no creo que haya nadie que esté en contra de eso. Pero esa ni siquiera es la vertiente de mayor importancia para el combate a la corrupción, ¿no? Es decir, si seguimos con esta obsesión de los peces gordos, sin modificar las condiciones en las que se generaron esos peces gordos, pues eventualmente vamos a entrar en una espiral de que vamos a seguir metiendo gente a la cárcel y nunca vamos a resolver el problema de la corrupción. Entonces, esa confusión, insisto, tampoco tiene nada de vinculación, por cierto, con el diseño constitucional y legal de los sistemas anticorrupción
en nuestro país, ¿no? Bien, me paso para no tomar más tiempo y dejar unos cuantos minutos, si hay algún comentario, alguna pregunta, a esta parte de las consideraciones finales. Los sistemas anticorrupción sin duda fueron un punto de partida, ya les he dicho, porque eso se reconoce y ampliamente la evidencia nos lo ha dicho, que la implementación de los sistemas anticorrupción ha terminado por empantanarse, evidentemente en otros hacerse definitivamente imposible o muy limitada, aunque por allí existan 2 o 3 casos que son muy destacables. Sin embargo, como ya lo adelantaba, el fundamento de estos sistemas se estableció en detener la fragmentación institucional que hasta ese momento había sucedido y, deteniendo esa fragmentación, proponer un escenario de coordinación que se vinculara con un conjunto de acciones que también se encuentran en nuestra normatividad, por cierto, de acciones para una política coherente de rendición de cuentas en mi país. Es decir, ocuparse no solo del combate a la corrupción, sino también de la rendición de cuentas en esta idea que les he señalado de que ésta se constituye como el cimiento del combate a la corrupción. La segunda de las justificaciones, la necesidad de fortalecer el mecanismo de pesos y contrapesos de combate a la corrupción, involucrando tanto al sistema de alertas, es decir, la lógica del control interno, como a la parte de fiscalización, pero también a la parte de régimen disciplinario, que como ya les dije, puede ser de carácter penal o de carácter administrativo. Y en tercer lugar, la última de las justificaciones fue responder a la necesidad de que hubiera mecanismos de inteligencia institucional, es decir, de comunicación entre las instituciones, de generación, gestión y análisis de la información para poder identificar y eventualmente corregir malas prácticas y de esa forma prevenir que las administraciones sigan haciendo lo mismo. No pensemos, sin duda, en la imposibilidad de llegar a este punto, porque sabemos que no podemos esperar, no podemos esperar resultados diferentes si seguimos haciendo las mismas cosas. Entonces, este elemento de la inteligencia institucional ha sido, por supuesto, de la mayor relevancia. Y finalizo para mencionarles la importancia de que en el escenario de los sistemas anticorrupción se haya colocado una instancia ciudadana. Es decir, esta instancia ciudadana que está llamada a la vigilancia social, a la comunicación con todas las personas, pero también a la pedagogía pública. Es decir, a lograr que las personas sepan qué hace, para qué está, cómo funciona el sistema anticorrupción, y por otro lado, para llevar las demandas, las exigencias y el acompañamiento de las y los ciudadanos al escenario del sistema anticorrupción. Desafortunadamente, en muchas entidades federativas, cuando se intenta descalificar a los sistemas anticorrupción, siempre se piensa en que si el sistema anticorrupción no funciona, entonces lo que corresponde es eliminar al Comité de Participación Ciudadana. Esto parte sin duda de una profunda ignorancia, pero también de una confusión importante. El sistema anticorrupción está integrado por muchas instancias, ya aquí en una diapositiva anterior vinieron mencionadas, y todas esas instancias son responsables de la implementación y de los resultados de los sistemas anticorrupción y del combate a la corrupción en general, no nada más la de los ciudadanos. Y entonces, desafortunadamente, si prevalece esta lógica, lo que estaríamos sería proponiéndonos regresar a un escenario en el que, si ya la ley no preveía la obligación de la coordinación, pues entonces el escenario es bastante sombrío, porque si hoy que lo hace
es difícil esa coordinación y es difícil compartir información y es difícil esa inteligencia institucional. Imaginémonos regresar a un escenario en el que se supone que cada institución hace lo que mejor le parece en relación con el combate a la corrupción y desde luego los resultados pues no se van a terminar comunicando entre sí. Yo dejo la exposición hasta aquí y por supuesto quedo a sus órdenes agradeciéndoles mucho su atención. No sé si haya alguna pregunta, algún comentario de las y los asistentes. Estoy a la orden. Yo creo que está fallando el aparato de la compañera Connie porque es la que modera las preguntas. Algo va a estar pasando ahí. Perdón, compañeras, compañeros, me sacó de la computadora, tuve que entrar rápido en mi teléfono, pero ya estoy aquí, discúlpenme. ¿Ya terminó el ponente? Ya. Ya terminamos, sí, y estoy pues por supuesto a la orden por si hay comentarios o preguntas de los asistentes. Sí, muchísimas gracias, maestro. Compañeras, compañeros, ¿hay alguien que quiera hacer algún comentario o quiera hacer alguna pregunta? En el chat, permítame ver si... Ay, no creo que pueda ver porque como acabo de entrar ya no voy a ver las participaciones anteriores. Si hay alguien que... No veo preguntas, Connie, no veo preguntas aquí de los compañeros. Muchísimas gracias. Una disculpa, pero justo cuando estaba ya en lo último me sacó y ya no pude entrar, tuve que entrar rápidamente por el teléfono, perdón. Pues maestro, de verdad muchísimas gracias por esta excelente ponencia, la verdad que muy clara, muy completa y pues sobre todo que nos muestra cómo es que la rendición de cuentas debe de ser un eje central, ¿no? Como bien nos decía, de las acciones específicas y también lo importante que es conocer estas vías de atención, estas vertientes de lo que es el problema de la corrupción, pues que deben de ser atendidas y sobre todo antes de crear las políticas públicas, ¿no? Enfocadas a lo que es el combate a la corrupción. Y no sé si haya alguien que quiera hacer algún comentario, compañeras, compañeros, ya para cerrar. ¿No? ¿Nadie? Pues no, al parecer no, en el chat no veo absolutamente nada. Pues de mi parte y de parte del Instituto de Formación Política, maestro, le expreso mis más sinceros agradecimientos, un honor tenerlo aquí, qué bueno que pudo darnos esta ponencia el día de hoy. Muchísimas gracias a todas, a todos, compañeros, compañeras, les recuerdo por favor que si no han colocado sus datos en este chat, lo hagan en este momento, su nombre, edad, correo electrónico y entidad federativa, por favor, para poder hacer un correcto envío de sus constancias. Asimismo, también les recuerdo que deben de contestar sus cuestionarios de entrada y sus cuestionarios de salida, mismos que son necesarios también para la emisión de sus constancias. Maestro, no sé si quiere hacer usted algún último comentario. Agradecer mucho la invitación y la oportunidad de estar esta tarde con todas y todos y además en un espacio tan pertinente en la lógica
pues del Día Internacional de Combate a la Corrupción, que es los días 9 de diciembre de todos los años, y estamos la víspera, ¿no? Así es. Pues Muchas gracias. Qué importante el tema, ¿verdad? Lo que maneja el maestro Jaime y la importancia como PRD, que donde somos gobierno, pongamos atención a cuáles son las circunstancias que llegan a la corrupción. Lamentablemente, a nivel nacional, el fiscal anticorrupción de este nuevo gobierno enredado en escándalos, no nada más el fiscal general de la federación también envuelto en cuestiones de actos de corrupción. ¿Por qué? Porque, como dice el maestro, se van a la cuestión legal, van trabajando sobre el libro legal y no son perceptibles los actos de corrupción, y ahí están las consecuencias ventilándose en los medios, lamentablemente, pues. Entonces, sirva esto para los gobiernos que aún somos del PRD, tener en cuenta bien lo que dice el maestro, ¿verdad? muchas gracias, compañero Luis. Pues si no hay más de nuestra parte, sería todo. Por favor, si pueden prender sus cámaras para poder tomar la foto, si me hacen favor los que tengan la posibilidad de hacerlo. Muchas gracias. Pues muy bien, compañeras, compañeros. El día de mañana tenemos la clausura de nuestro ciclorama. Mañana es el último módulo. Es el módulo número 16. Es dedicado también a la política transversal con el tema desarrollo sostenible. Nos vemos aquí en punto de las 5 de la tarde, por favor, para pues darnos la despedida y el agradecimiento por habernos acompañado durante 16 módulos. Muchísimas gracias. Maestro Jaime, un gusto. Muchas gracias. Y eso sería todo de nuestra parte. Compañeras, compañeros, que tengan una excelente noche. Gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches, Mónica. Gracias. Gracias. Gracias, buenas Gracias, noches. Connie. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Eres un mentiroso. Eres un mentiroso. Gracias, Connie. Dios te bendiga. Buenas noches, Connie. Buenas noches, Berito, que estés bien. Bye. Bye. Buenas noches, hasta mañana. Hasta mañana, Vero, gracias. Buenas noches.